formularios y los casos prácticos, ¿no? Pero como sabemos que estos dos impuestos, el IVA y el IT, van de la manito porque tienen periodos similares y además en muchos casos sus hechos generadores también son similares. Entonces, vamos a ver primero la parte rápidamente hoy vamos a ver la parte teórica de ambos y ya vamos a ver una práctica sencillita para poder introducirnos a los formularios. ¿Sí? Bueno, debemos conocer las características como objetivo de esta presentación, las características del impuesto, la normativa vigente que enmarca el impuesto y las declaraciones juradas que respaldan el pago del impuesto. Tenemos todo este marco normativo que actualmente está vigente. ¿Sí? La ley 843 de los artículos 1 al 18 mencionan todo lo que se refiere al impuesto al valor agregado, el decreto supremo reglamentario al IVA, que es el decreto supremo 21530, la resolución administrativa, la RND que habla sobre la habitualidad y lo del sistema de facturación virtual. ¿Sí? Ciertos aspectos que debemos recordar y considerar, ¿no? Cuando veíamos el IVA, entendíamos de que es un impuesto que se paga sobre el valor agregado que se asigna al producto en las diferentes fases o etapas de producción y comercialización, ¿no? Un ejemplo sencillo respecto a esto es que yo adquiera materia prima a un determinado precio, ¿sí? Lo convierta en un producto final, ¿sí? A través de un proceso productivo y posteriormente lo comercialice, ¿no? Obviamente la materia prima va a tener un costo y cuando concluya mi proceso productivo yo le voy a asignar una utilidad, ¿sí? Y ese margen de utilidad que yo determine después de mis costos es justamente sobre el cual debería cancelar o pagar este impuesto. Al ser un impuesto que se paga en cada producción y comercialización de los productos, este recae sobre el consumidor final. Si bien entre empresas que sean proveedoras de materias primas, en empresas que comercialicen el producto y en empresas que produzcan después de convertida la materia prima, estos pues van a ser destinados a la venta y quien va a cancelar el impuesto, todo ese impuesto sobre todos los valores agregados acumulados de ese producto, va a ser el consumidor final. ¿Sí? Por lo tanto, se paga en la última etapa, ¿no? Principalmente en la etapa de comercialización y venta. Bien, son esos 4 aspectos importantes y relevantes que debemos considerar nuevamente. Veamos los sujetos pasivos. En el artículo 3 de la ley 843 menciona que los sujetos pasivos, o sea, quienes están alcanzados por este impuesto, son aquellas personas, empresas unipersonales, personas naturales y empresas jurídicas que se dediquen de forma habitual. ¿Sí? Acá hay una palabra que nosotros debemos ya introducir a nuestro diccionario porque esto lo vamos a ver durante toda nuestra vida profesional. Sí, la habitualidad juega un papel importante dentro del IVA porque es justamente el término para designar o para clasificar a los contribuyentes, ¿no? Entonces, si yo de forma habitual, de forma permanente, de forma recurrente, me dedico a una actividad comercial, entonces estoy sujeto a este impuesto, ¿no? Y dentro de los sujetos pasivos tenemos la venta, quienes se dediquen de forma habitual a la venta de bienes muebles, importaciones definitivas, quienes presten servicios, quienes realicen obras de construcción, quienes alquilen bienes inmuebles, quienes alquilen bienes inmuebles y quienes otorguen arrendamiento de bienes muebles, ¿no? Entonces, todos aquellos contribuyentes, personas naturales, jurídicas y unipersonales que se dediquen de forma habitual a este tipo de actividades son sujetos de este impuesto, ¿sí? Por favor, estamos avanzando esto un poco rápido, quiero que me entiendan porque ya lo hemos visto. Simplemente estamos reforzando y viendo ciertos detalles que nos van a servir como elementos para poder introducirnos a la práctica. Entonces, los que tengan una duda puntual sobre algún punto en específico que veamos, siéntase con la libertad de activar su micrófono y preguntar. ¿Está bien?
Pasemos a lo que es el objeto del IVA, ¿no? En el artículo 1 y 2 de la ley 843 nos menciona que el objeto de este impuesto, o sea, el por qué se ha creado, es para poder cobrar un impuesto sobre la venta de bienes muebles colocados en el territorio del país, contrato de obras de prestación de servicios, cualquiera fuera su naturaleza, y las importaciones definitivas, ¿no? Entonces, este es el objeto del IVA, ¿no? Se crea un impuesto para poder cobrarlo sobre este tipo de actividades mencionadas, tanto en el artículo 1 como en el artículo 2. En estos artículos también se menciona que la ley considera venta a toda transferencia a título oneroso. Oneroso se relaciona con el fin de ganar, ¿sí? Con un fin comercial. O sea, yo realizo esta actividad porque deseo generar rentabilidad, deseo generar utilidades, ¿sí? Por la comercialización e incorporación de cosas muebles. Pero debemos considerar que dentro de estos artículos también hay actividades, ¿sí? Que no se encuentran dentro del objeto de este impuesto, ¿no? Como por ejemplo los intereses bancarios, la compra y venta de títulos valores, la reorganización de empresas, el pago de prima de seguros de vida, los aportes al sistema integral de pensiones y los intereses por arrendamiento de bienes muebles. Estas actividades se encuentran fuera del objeto por justamente diferentes motivos, ¿no? En el caso de los intereses, pues hay un fin más de poder generar créditos para pues pequeñas inversiones, para comprarte tu casa, para comprarte tu auto, para comprarte, no sé, para invertir en una nueva empresa, etcétera. Entonces, el fin como que es incentivar a que las personas puedan adquirir a créditos y puedan generar economía dentro del país, ¿no? Porque si tú compras un auto, estás generando economía dentro del país. Si tú obtienes un préstamo para abrir una empresa, estás generando no solamente economía, sino también vas a poder ofrecer un empleo a otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los créditos, siempre y cuando estén bajo la supervisión de la ASFI, ¿no? Y aquí ya entra la parte bancaria, no son objeto de este impuesto. Sí, la compra y venta de títulos valores. Entiéndase por títulos valores las acciones, los bonos, sí, y cualquier otro instrumento financiero regulado por la Bolsa de Valores en Bolivia. Entonces, cualquier ganancia que las personas tengan por la inversión en acciones, bonos, no son objeto del IVA, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas en este grupo de negocios, si quieren. La prima de seguros es un fin más como que yo quiero incentivar a que las personas cuiden su vida en el tiempo, ¿no? Y que este tipo de herramientas permitan poder realizar eso. Entonces, como tiene un sentido más humano, si quieren, porque es justamente un seguro de vida, no es alcanzado por el objeto del IVA. Obviamente cualquier otro seguro, excluyendo este, sí es objeto del IVA, ¿no? Si tú contratas un seguro para tu casa, te van a emitir factura. Si tú contratas un seguro para tu vehículo, te van a emitir factura. En cuanto a los aportes al sistema integral de pensiones, las AFPs, al recibir esos ingresos por los aportes que nosotros realizamos como asalariados, no facturan, o sea, no están dentro del objeto de este impuesto. ¿Por qué? Porque justamente estos aportes sirven para nuestra seguridad o nuestro seguro a largo plazo, lo que conocemos comúnmente como la jubilación que yo voy a percibir al concluir el tiempo laboral, ¿no? Y pueda jubilar. Entonces, fíjense como los ejemplos que acabo de citar son importantes. Acá son importantes considerarlos principalmente porque cuando veamos, por ejemplo, una declaración jurada de actividades de entidades financieras, ahí debemos considerar que los intereses no son objeto del IVA, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una discriminación importante, ¿no? Si vemos un ejemplo de alguna compañía de seguros, también debemos considerar que aquellos ingresos por prima de seguro de vida no van a estar dentro del objeto de este
impuesto. ¿Sí? Es que estos son los más relacionados a empresas, ¿no? Por eso es que les estoy mencionando este tipo de ejemplos, ¿no? Ahora hablemos de las exenciones. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos recordando? Quizás lo estamos haciendo de una forma un poco más ordenada, más didáctica, con imágenes, como para que se comprenda mejor. ¿Alguna duda? No, listo. Bien. Ojo que después se viene la ronda de preguntas, ¿no? Perfecto. Entonces, continuamos. Cuando hablamos de exenciones, hablamos de que estas actividades de repente sí podrían formar parte del objeto del IVA, pero que tienen una exención. ¿Qué quiere decir? Que por la naturaleza de la actividad, ¿sí? No genera este impuesto, ¿sí? O sea, la ley ya prevé una exención para este tipo de actividades. Entonces tenemos los bienes importados por los diplomáticos o similares, son bienes introducidos al país por el cuerpo diplomático que presta sus servicios acá en el país. Entonces, no sería lógico cobrar a una persona que esté ingresando al país a hacer una actividad diplomática, porque esto es recíproco, ¿no? Si tú como diplomático vas a otro país, tampoco te cobran un impuesto sobre los bienes que estés trasladando de un lugar a otro. Aquellas importaciones definitivas, de buena fe, sí, creo que hablábamos un ejemplo con Marcela aquella vez que vimos este punto, pues son aquellos bienes que nosotros introducimos al país de los viajes al exterior, ¿no? El teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine nacional, siempre y cuando sea de carácter nacional, tiene un fin más de incentivar la cultura dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, esto ya tiene un fin de poder incentivar este tipo de actividades, ¿no? De teatro, danza, música, pintura, escultura y cine. Entonces, este tipo de actividades está exenta del IVA siempre y cuando la actividad sea coordinada con bueno, ahora es Viceministerio de Cultura, ya no es ministerio, y pues siempre y cuando también se coordine con los responsables del municipio, ¿no? En este caso puede ser en el municipio, la gobernación, y siempre y cuando sea en un lugar público, ¿no? O de dominio de estos niveles del Estado. Entonces, si por ejemplo los carcas tocasen en la Plaza de las Banderas, entonces los ingresos que ellos perciban por ese concierto no generan un IVA. Pero si por ejemplo se presentasen en un lugar privado, o sea, en Sachaywasi, por ejemplo, ahí sí correspondería que ellos emitan factura por esos ingresos. Las importaciones para la industrialización de hidrocarburos. Otro fin específico. El fin de esto es, pues, liberar la importación de cualquier accesorio, cualquier herramienta, cualquier equipamiento que permita mejorar los niveles de industrialización. Obviamente, si aumentamos o equipamos la industrialización de los hidrocarburos, eso aumenta nuestros niveles de producción. Entonces, el fin es poder explotar al máximo nuestros recursos naturales a través de tecnología, ¿no? Entonces, es por ello que están exentos. Y tenemos por último lo que es la importación de libros, periódicos y revistas en versión impresa, siempre y cuando sean en versión impresa, y esto tiene el fin de promover la lectura, ¿no? En nuestra sociedad. ¿Consultas, dudas, señores? Bien, pasemos al artículo 4 que nos menciona el hecho imponible o el hecho generador, ¿no? Recordemos que el hecho generador es una situación prevista por ley que perfecciona el hecho generador de la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir? Que si ese hecho generador se perfecciona, se suscita, se ejecuta o se cumple de acuerdo a lo que determina la ley previamente, automáticamente nace la obligación tributaria de pagar un impuesto. Sí, en este caso estamos viendo impuestos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el primer recuadrito donde estamos entregando el bien. Como pueden ver, hay una persona que entrega y otra persona que recibe. En este punto debemos considerar que cuando se comercializa bienes, la factura debe ser emitida al momento de la transferencia de dominio.
¿Qué quiere decir? Que si yo estoy transfiriendo un bien a la otra persona, es en ese momento en el que se debe emitir la correspondiente factura. En el segundo cuadro, ¿sí?, nosotros debemos considerar que los servicios se deben facturar en dos momentos, ¿sí? Un primer momento puede ocurrir cuando el servicio se concluye, termine. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tenía que hacer un asesoramiento y concluyo ese asesoramiento con una empresa, entonces yo debo emitir la factura, independientemente de que haya cobrado o no por ese servicio, ¿sí? Ese es un momento. El otro momento es cuando se realizan anticipos o pagos parciales y totales. En ese caso, pues, se debe emitir la correspondiente factura a la percepción de cada pago o del pago total. Entonces, la ley te dice, lo que ocurra primero, en el caso del momento 1, cuando concluye el servicio, o si ocurre primero el pago parcial o definitivo. En cualquiera de esos momentos se debe emitir la correspondiente factura, ¿no? En cuanto a las obras, tenemos que se debe emitir la factura a la percepción de cada certificado de avance de obra. Esto es importante porque no nos olvidemos que las empresas constructoras generan o emiten certificados de avances de obras. Y esto justamente es un respaldo de que la obra se está ejecutando y ya lleva un porcentaje de su construcción. Entonces, cada vez que se emita un certificado de avance de obra, se debe emitir la correspondiente factura. Igual, independientemente de que se haya pagado o no. Cuando hablamos de importaciones definitivas, el impuesto se paga al momento del despacho aduanero, ¿no? En aduanas es justamente donde se genera el pago del impuesto. Y si vemos lo que es el arrendamiento financiero, pues nos referimos a que el hecho generador se da a cada vencimiento de cuota y al pago final. En todos estos momentos mencionados se debe emitir la nota fiscal, factura o documento equivalente. ¿Sí? Entonces, señores, debemos considerar todos esos aspectos al momento de realizar las prácticas. Bueno, les doy una noticia que les va, bueno, que seguramente ya la sabían, que mañana no va a haber clases. Sí, ya les estoy comunicando. Se salvaron por el feriado. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces con lo que es la base. Adelante, adelante. ¿Alguien estaba por hablar? Creo que no. Ya, muy bien. Entonces continuamos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Estamos recordando? La idea es esa, señores. ¿Se está recordando, señores? Katrina, ¿qué opinas? A ver, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Sí? A ver, Adrián. Adrián, ¿qué actividades serían objeto y no objeto del IVA? ¿Me puedes mencionar un ejemplo de cada uno? Buenas noches, Licen. Buenas noches. Cuando hacemos la comercialización de un producto, Sí. Ya, esa es una actividad objeto del IVA. ¿Ya? y otra es cuando, a ver, otra. Y una no objeto del IVA, Licen. Sí, una no objeto. Uy, no me acuerdo. Bancario. Lucía dijo Las los intereses bancarios. importaciones, dijo. Lucía mencionó los intereses bancarios, ¿verdad? Los intereses
Los intereses de los bienes también, dice, bienes muebles e inmuebles. Ya, muy bien, Lucía, no te escucho bien, creo que hay un problema de conexión, pero escuché eso, de que te referías a los intereses bancarios. Bien, ¿qué diferencia hay entre sujeto y objeto del IVA? ¿Qué opinas, Jonathan? Bueno, el sujeto sería la persona que estaría pagando, generando ese IVA, y el objeto sería sobre la obligación o sobre Ya, lo que estuviera pagando, sobre la actividad o... ya, muy bien. O sea, debemos distinguir que el sujeto es quien se dedica, en este caso hablando del IVA, a una actividad de forma habitual, ¿no? Y el objeto tiene que ver con cuál es el sentido del impuesto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se determine ese impuesto? Muy Ah, ok. bien. Muy bien, Jonathan, gracias. A ver, Katrina. Dicen, buenas noches. Buenas ¿Sí? noches. ¿Cuál es el hecho generador de la venta de un servicio? Hola. El licen sería el servicio que se ha prestado al momento de que se entrega la factura, tal vez. Ya hay dos momentos. Ojo. Un momento en el que se concluye el servicio y el otro momento es cuando se recibe pagos parciales o totales. ¿Ya? Eso lo tienen que considerar. Bien, señores, continuamos entonces con los aspectos más relevantes. Voy a ir preguntando así de rato en rato, por favor. Estén atentos, ¿ya? Bien, la base imponible es la base sobre la cual se va a calcular el impuesto. En este caso hablamos del precio neto de la venta de bienes muebles, contratos de obras y de prestación de servicios, consignado en una factura, nota fiscal o documento equivalente. ¿Sí? El IVA forma parte del precio neto de la venta y no se mostrará por separado. ¿Qué quiere decir? Que eh, cuando nosotros facturamos, no facturamos, por ejemplo, una parte por el precio del bien que estamos vendiendo y otra parte por el IVA, ¿no? Sino todo va en un solo importe. Para ello, pues es importante calcular la tasa efectiva. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos aumentar el impuesto por regla de 3, tendríamos que determinar que nuestro precio neto va a ser el 87% y por regla de 3 puedo yo determinar mi impuesto y así tener un precio unitario, ¿no? O un precio total. Para ello es importante aplicar la tasa efectiva del 14.94%, que simplemente nos da un resultado más directo. ¿Sí? También se deben considerar disminuir las bonificaciones, los descuentos, los valores de los envases y otros servicios prestados como transporte, embalaje, limpieza, seguro y garantía, así como los gastos financieros. Estos dos últimos cuadros que se refieren a los servicios prestados como transporte, embalaje, tienen que ver con el costo de la adquisición de esa mercadería, ¿no? Cuando yo adquiero una mercadería, debo incluir dentro de su costo el servicio de transporte, embalaje, limpieza, seguro, carguío, descarguío, garantías, etcétera, ¿no? Y obviamente, si esta mercadería ha sido financiada con crédito bancario específicamente, pues también se debe considerar dentro del costo de esta mercadería los gastos financieros, ¿sí? Entonces, son aspectos que debemos conocer respecto a este impuesto. En el caso de las importaciones, debemos conocer de que el impuesto estará calculado en base al valor CIF, ¿sí? Un valor que lo determina la aduana, es un valor que se determina hasta aduana, ese es el valor CIF para que se entienda. Esto lo van a ver en comercio internacional o quizás lo han escuchado, ¿no? El valor CIF, por ejemplo, es un tipo de Incoterm y los Incoterm son las formas en las que se importa un producto o las condiciones en las que se importa un producto. ¿Sí? Entonces, en este caso, el valor CIF representa una importación hasta aduana.
Por eso es justamente que la aduana es quien establece un valor CIF para que sobre ese valor CIF se aplique el pago del impuesto. En cuanto a la liquidación del IVA débito, IVA crédito fiscal, acá mucho no tenemos que rebundar, solamente que las ventas generan un IVA débito fiscal y sobre las ventas se aplica una tasa del 13%, esta es la alícuota. Y bueno, en las compras generan un crédito fiscal y sobre estas compras también se deben calcular un 13%. En el caso de las compras debemos hacer bastante énfasis en que va a corresponder un beneficio de este crédito fiscal, porque no olvidemos que el crédito fiscal compensa el débito fiscal, por eso la imagen está como contrapeso, quién gana quién, ¿sí? Porque si gana el IVA débito fiscal, quiere decir de que pues voy a tener que pagar un impuesto, ¿sí? Y si gana el crédito fiscal, quiere decir de que yo voy a poder compensarme ese crédito fiscal en futuros periodos del IVA, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido de esta imagen para que se entienda que el balance va a depender de quién pese más. ¿Está bien? Y pues algo que debemos considerar, algo bien importante, y esto por favor no se olviden, y se los digo como tip para cuando ejerzan su profesión. Siempre y cuando las facturas de compras se vinculen con la actividad gravada, se podrá beneficiar de ese crédito fiscal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros desarrollamos una actividad comercial, debemos considerar aquellos gastos que estén directamente vinculados con esa actividad comercial, ¿no? Si, por ejemplo, yo ofrezco un servicio de comida rápida, entonces sería extraño que dentro de mis facturas de compras esté la pensión de mi hija, ¿no? O sea, nada que ver. O sea, es una factura que si bien tiene un crédito fiscal en esa factura, pero no me sirve, o sea, no le sirve a mi empresa. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna vinculación con la actividad que yo realizo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bastante básico para que se entienda que esto es bien importante. Y de verdad que es bien importante, señores, porque a partir de aquí pueden surgir diferentes situaciones en una empresa, ¿no? Entonces, consideren por favor ese concepto que es importante. En cuanto al transporte internacional, que también lo habíamos hablado, este transporte internacional o servicio de transporte internacional está dentro del objeto del IVA, ¿sí? De hecho, son sujetos del IVA los que también proporcionan este tipo de servicio. Pero aquí hay una excepción, ¿sí? No una exención. Lo que hay es una excepción. ¿Qué quiere decir? De que este tipo de servicios, de acuerdo a la ley 3249, está grabada, pero está grabada a tasa cero. O sea que se aplica, en vez de aplicarle una alícuota del 13%, se le aplica una alícuota del 0%. Por lo tanto, no llegas a pagar el impuesto, ¿sí? Acá debemos considerar que las rutas son de origen a destino. No importa si en el medio, en todo ese trayecto, estén dos países, intervengan dos países, ¿no? Por ejemplo, en Iquique es Chile y el destino va a ser Cochabamba, Bolivia. Entonces, por todo ese tramo se debe emitir la correspondiente factura grabada a tasa cero, ¿sí?